respuesta es 103. Correcto, muy bien. Entonces así nos vamos analizando un poco esta estructura, los modelos que hemos ido viendo. Entonces hay rotaciones, hay problemas en lo que son las reglas, ¿no? Al momento de hacer las sumas, las restas, las inversiones de números, ¿no? O también las omisiones. Entonces todos estos detalles, chicos, aparecen también dentro del problema de la discalculia. Entonces, la discalculia es un trastorno parcial de la capacidad de manejar símbolos aritméticos y hacer cálculos matemáticos. Esto nos dice Miranda en el año 98. Y ojo, si ustedes tendrían que resaltar aquí la estructura, ¿no? Entonces un trastorno parcial, ¿no? De la capacidad de manejar símbolos aritméticos y cálculos, sobre todo estos dos detalles, ¿ya? La discalculia es un problema que enfrenta un niño para expresarse correctamente y se trata de dificultades para comprender y realizar cálculos matemáticos. Eso sí ya lo tenemos sumamente claros, ¿no? Entonces, según el DSM-5, los manuales clínicos nos indican que este trastorno es un trastorno específico del aprendizaje, la dificultad para poder dominar el sentido numérico, los datos numéricos o el cálculo, por ejemplo, comprender mal los números, su magnitud y sus relaciones, o también incluso si lo hacen ustedes hasta ahora, el poder contar con los dedos, sumar con los dedos de un solo dígito en lugar de recordar la operación matemática, como hacen sus iguales. Se pierde el cálculo aritmético y pueden intercambiar los procedimientos. También dificultades en el razonamiento matemático, por ejemplo, si tiene una gran dificultad para aplicar los conceptos hechos u operaciones matemáticas para resolver problemas cuantitativos, ¿no? Entonces, definitivamente se resaltan las dificultades que hay en lo que es la parte de los símbolos aritméticos y el cálculo. Los trastornos, ¿no? Según este DSM-5, como criterios, ¿no? Como mínimo estos 3 que pueda presentar, ya tendríamos una sospecha. La capacidad para el cálculo, evaluada mediante pruebas normalizadas, administradas individualmente, se sitúa sustancialmente por debajo del esperado, ¿no? Si esta persona tiene algún tipo de deficiencia también o capacidad intelectual, podríamos descartarla si es que esta persona no es que no pueda hacer el cálculo, sino porque tiene una deficiencia en su CI. No puede rendir, no porque no quiera, sino porque lamentablemente la capacidad no lo permite. Dado la edad cronológica del sujeto, su coeficiente intelectual y la escolaridad propia de la edad, ¿no? Por ejemplo, si el niño está en quinto de primaria y no puede hacer cálculos mentales de un dígito o de 2 dígitos, ya hay un problema que hay que tomar en cuenta. El trastorno de criterio A infiere o interfiere significativamente en el rendimiento o las actividades de la vida cotidiana que requieren capacidades para el cálculo. Si vemos que este niño ya tiene las dificultades que ya están afectando su estado regular, ¿no? Semanal, o en este caso actividades que realice diariamente, pues ya podríamos decir que sí podría presentar estas dificultades del cálculo, ¿no? Si hay un déficit sensorial, las dificultades para el rendimiento en el cálculo también exceden de las habituales normalmente, ¿no? Entonces aquí si presenta estas dificultades, hay sospechas y hay que tener muy en cuenta qué podríamos hacer con estos detalles. Se refiere a dígitos, ¿verdad? Sí, Miguel, correcto. Los dígitos, correcto, así es. Esta de S en el CI, la diferencia que existe en lo que es la retención de los dígitos, ¿no? O lo que es la distinción de los símbolos o de los dígitos, así es, en lo que es el CI. Así es, Miguel, gracias por esa aclaración. Las causas de la discalculia, chicos, es muy parecida a la dislexia y a la disgrafía. Existen factores genéticos que ya la persona tiene una predisposición, algún tipo de daño neuropsicológico que va a determinar, ¿no? En cuanto al tema de los genes. Normalmente, a veces, como decíamos, esta carga genética viene ya con alguna anomalía, ya sea por parte de la madre o del padre. A nivel emocional, también hay personas que son muy ansiosas, muy tensas, y pues podrían ocasionar también que la persona se bloquee y no pueda realizar ningún tipo de cálculo, ni lectura, ni nada referente al tema de
lo que es la diferenciación de los dígitos. Y en cuanto a la metodología, también sabemos que existen muchos métodos académicos, ¿no? O estilos incluso, que son tan rígidos que no permiten que la persona de pronto pues tenga la capacidad primero de comprender, analizar para poder ejecutar las acciones. Entonces, estas tres causas hay que tenerlas presentes. Nuevamente la parte del desarrollo neuropsicológico y la carga hereditaria, la parte emocional, que sabemos muy bien que a veces bloquea totalmente las emociones también, y la parte metodológica que viene más por el tema educativo, ¿no? Como el docente o el colegio no permite que este alumno se adapte con mayor facilidad. Entre las diferencias o los diferentes síntomas que se producen dentro de los tres causas que hemos visto ahora, los síntomas que se producen dentro del fenómeno de la discalculia cabrían poderlos rescatar o destacar de la siguiente manera. Hay dificultades frecuentes a veces en lo que es la confusión en los signos, ¿no? Entre el más, el menos o por. No todos los niños saben identificar correctamente esa simbología, o también la reversión o la transposición de los números, que es lo que habíamos visto hace un momento, esta inversión, o en vez de sumar, restar, ¿no? Como el que vimos al inicio, que el 5 lo había restado, lo había, por decirlo, subido, ¿no? Y cuando sabemos muy bien que cuando el número es menor, hay que aplicar esta regla gramatical de que el anterior, ¿no? le va a prestar, ¿no? Que es lo que siempre nos ha quedado grabado en nuestra cabecita. Entonces, esas operaciones básicas también hay dificultades. Habría que ver también si es que estas personas tienen algunas dificultades para recordar, ¿no? La información numérica, por ejemplo, también los errores en las operaciones matemáticas básicas, que son la suma, la resta, multiplicación y la división. Dificultades con las tablas interinarias, que sería el cálculo mental, las señas, ¿no? Por ejemplo, esta niña aquí está tratando de concentrarse y haciendo la suma con los dedos. ¿Qué pasa si tiene que la niña sumar más de 10, más de 12? Entonces ya los dedos le van a quedar cortos. Y a veces lo que hacen los niños es tener un papelito y lo que hacen es empezar con los palitos, con las bolitas, ¿no? Y van tachándolas para hacer o sumando y agregando, y al final las suman, y eso pues para una determinada edad es aceptado. Pero conforme van pasando las edades, ya eso también se va haciendo un poco complicado para el niño, porque ya no debería tener ese tipo de cálculos. También el tema de la buena capacidad en materias como ciencia, geometría, hasta que se requiere el nivel más alto que exige usar las matemáticas. Y de repente ahí ya aparecen los problemas un poquito más severos, ¿no? Las dificultades también que están relacionadas a la orientación espacial, tanto la propia como la de los objetos. Esto es importante. Cuando le decíamos la semana pasada que el niño comienza a escribir, que empieza de arriba y termina abajo, o puede empezar en la línea y se va hacia arriba y va bajando, eso también tiene que ver con el espacio. El niño le cuesta ver la ubicación, ¿no? Por ejemplo, aquí, ustedes, como voy a agrandar esta imagen, por ejemplo, a un niño ponerle así, 1 más 1, ¿no? Quizás, ¿qué está haciendo el niño? Está sumando quizás el de arriba con el de abajo. Entonces, la ubicación espacial, o sea, no pueden empezar los niños así, ¿no? Sino 1, así sea un solo dígito, 1 más 1, y ahí recién poner el resultado. No es lo mismo esa orientación que 1 más 1, porque es que el niño tiene que hacer ya un cálculo más mental, y todavía los niños, no todos, no todos están capacitados para hacer el cálculo mental. Un ratito, chicos, se fue el archivo. Momentito, se fue. Acá estábamos. Ok. Entonces, esos detalles habría que analizarlos, ¿no? También hay dificultades con los objetos abstractos del tiempo y la dirección. Por ejemplo, yo recuerdo que había una compañera, ¿no? Que